Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de la segunda temporada de La Data Aplicada. Bueno, Germán, como siempre, un gusto estar acá, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, un gusto. Hoy con un programa especial, como habíamos dicho el jueves pasado, con invitados especiales, con un debate especial, así que muy contentos de estar nuevamente en este programa, que nos pueden seguir por las redes, La Data Aplicada en Instagram, en YouTube, en Sociales al Aire, hay un segmento ahí también de La Data Aplicada, donde pueden repasar programas anteriores y dejarnos algunos mensajes, algunos comentarios o poder participar de alguna forma dándonos like en nuestras redes. Así es, y hoy entonces tenemos invitados de lujo que nos han visitado nuestra universidad y que, bueno, la verdad que estamos muy agradecidos. Las autoridades del CCT Córdoba, de CONICET Córdoba, Sergio Dacie, que es el director, leonense, de acá de la región, de la zona de influencia de nuestra universidad. Así como otras veces tuvimos dos tucumanos en esta, Así es. en este estudio, hoy tenemos dos leonenses. Sí. Y Andrés Guiseta, vicedirector del CCT Córdoba. Bueno, la verdad que un gusto, bienvenidos a La Data Aplicada y bueno, bienvenidos a nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. Realmente un placer estar con ustedes y bueno, compartir este tiempo. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar en Villa María y poder compartir este rato con ustedes. Bueno, y para comenzar un poco, preguntarles, ¿no? Esto del CCT Córdoba, quizás para el público hay gente que conoce, gente que no sabe bien qué es, pero bueno, es una forma de organización de CONICET. Primero preguntarles eso y además, bueno, ¿cómo llegan ustedes a conducir el CCT, ¿no? Por sus trayectorias. Sergio, investigador principal de CONICET, que viene de la química. Andrés, investigador independiente. Venís de la antropología. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué es el CCT? Y bueno, que nos cuenten un poquito de sus trayectorias. No nos vamos a pelear, pero... ¿Qué es el CCT? Bueno, es en principio una estructura territorial del CONICET acá en la provincia de Córdoba y está conformado por varias áreas. En principio por más de 3.600 personas, ¿no? Que están dedicadas a la investigación científica y tecnológica en el territorio provincial. Y estas personas se agregan en institutos que nosotros llamamos en muchos casos unidades ejecutoras. También puede ser centros de investigación y transferencia, como por ejemplo tiene la Universidad de Villa María. Villa María tiene un CIT y tiene 2 unidades ejecutoras. Estas unidades ejecutoras, a su vez, a través de directores y directoras, vicedirectores, vicedirectoras, conforma un consejo directivo. Y este consejo directivo es quien elige por votación a director y vicedirector. Es decir, que nosotros, además de ser investigadores, cada una de nuestras disciplinas, yo vengo de la antropología, pero específicamente hago arqueología. Soy director de uno de los institutos, que es el de antropología, IDACOR, que está en la ciudad de Córdoba. Y por eso participo del consejo directivo y bueno, me postulé a vicedirector y bueno, me toca acompañar a Sergio como director por un periodo de 2 años. Es decir, que el CCT es una estructura que engloba todo lo que tenga que ver con CONICET acá en la provincia y que bueno, tiene distintos estamentos y niveles decisorios. Además también tiene toda una estructura que tiene que ver con la ayuda en las cuestiones de administración, recursos humanos, vinculación tecnológica, etcétera, etcétera. Una es la unidad de administración territorial y la otra es la oficina de vinculación tecnológica, que entiendo que eso es una parte importante para muchas de las unidades porque son es la oficina que permite conectar a investigadores, miembros de la carrera de personal de apoyo y a becarios y becarias con el mundo productivo, ¿no? Vos, Andrés de La Plata, egresado de la Universidad de La Plata. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, mi título es licenciado en antropología, pero con orientación en arqueología. Y después tuve una beca doctoral, un poco rara mi vida, pero una beca doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, pero mi doctorado es por la Universidad Nacional de La Plata. Hice todo mi trayecto de grado y posgrado en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces entiendo que sé de antropología un poco,
mi título de doctorado es en Ciencias Naturales, así que es como que tengo titulación para hablar de muchas cosas, pero no hablo de muchas cosas. Y de ahí te viniste a radicar a Córdoba. Y después después de las becas, entré a carrera de investigador de CONICET en Buenos Aires, esta vez sí en Buenos Aires, pero pedí enseguida creo que al año ya estaba en Córdoba, en la Universidad Nacional, con un programa de erradicación que en ese momento tenía vigente CONICET y que intentaba sacar investigadores del área metropolitana de Buenos Aires, La Plata, y llevarlos al interior. Córdoba, capital, bueno, tiene la universidad que es muy importante, muy desarrollada, pero la antropología en ese momento no era un área de vacancia. Entonces, bueno, vinimos a ayudar a crear varias cosas como la carrera de grado en antropología, la maestría ya existía, pero después el doctorado en ciencias antropológicas, y bueno, y después terminó el Instituto de Antropología, o sea que ayudamos a crear varias cosas relacionadas con la antropología en general en la provincia. Sergio. Yo vengo de Leones, como ya lo dijeron. Mi historia quizás sea un poco compleja en los inicios. Yo vivía en el medio del campo. La escuela estaba a unos 10, 15 kilómetros. Hacía el recorrido de la primaria, lo hice siempre a caballo. Iba al colegio. Eso lo hice hasta quinto grado. En quinto grado mis padres, que eran peones rurales. Mi viejo tiene primaria, mi vieja nunca fue al colegio. Esa es la historia de familia. En esa época nos fuimos a vivir al pueblo, mi viejo comenzó a trabajar en una fábrica, ahí hice la primaria y ahí tuve un recorrido más tradicional, digamos, fui a un colegio primario, terminé la primaria, la secundaria y luego me vine a estudiar a Córdoba. Empecé estudiando en la FAMAF, licenciatura en física, hice 2 o 3 años ahí, después empecé en el medio, empecé también química, terminé recibiéndome de licenciado en química, hice un doctorado, hice un postdoctorado, digamos una carrera clásica de la que hacemos habitualmente. Y bueno, después durante muchos años me dediqué a hacer gestión en la universidad, he sido consejero en los consejos directivos de mi facu, luego me interesó un poco más la parte de CONICET. En algún momento hasta incursioné tratando de ser decano de mi facultad, digamos, siempre con un viso bastante orientado a la gestión. Creo que en la primaria, después de la época del proceso, fui presidente del centro de estudiantes, uno de los primeros centros de estudiantes que tuvimos. O sea, siempre muy ligado a la gestión. Soy químico, hago un área que es extremadamente dura que se llama físico-química. Con el correr de los años logré posicionarme como director de ese centro, de esa unidad ejecutora, donde se hace físico-química, se llama INFIC. Nosotros en CONICET tenemos siglas para todo, digamos, después no sabemos qué son las letras, pero tenemos siglas para todo. Y bueno, y acá estoy, digamos, luego ya cumplí un periodo completo de dirección del INFIC, renové cargo hace poco, y bueno, como decía Andrés, ese grupo de 42 personas que forman parte del consejo directivo en algún momento hacen una votación y tanto Andrés como yo fuimos ungidos para tener la dirección y la vicedirección del CCT por los próximos 2 años. Interesante, ¿no? O sea, de la historia de los dos se me vienen a la cabeza 2 cuestiones que son muy importantes para la universidad nuestra particularmente, que nosotros tenemos un muy alto porcentaje de egresadas, que son los primeros egresadas de su familia, egresados universitarios, ¿no? Y me parece que eso, en tu historia, Sergio, es algo que, bueno, que te empuja, te mueve y también te mueve a formar parte de los espacios colectivos, ¿no? Sí, de alguna manera el derrotero que yo les acabo de contar recién, hay como un salto de 2 o 3 etapas educacionales en mi familia, digamos, claro, que han sido muy fuertes. Y hay una cosa que es importante. Mis viejos eran peones rurales, así que el dinero no era lo que sobraba en mi casa. Sí sobraba creatividad y capacidad para seguir adelante, pero nunca sobraba dinero. Así que haber estudiado en Córdoba nunca hubiese podido realizarse si la Universidad Nacional de Córdoba no hubiese sido gratuita, laica, autárquica y todo lo que corresponde a una universidad nacional. Así que sin eso yo nunca hubiese llegado a cumplir los sueños que tenía, ¿no?
Claro, en ese camino, hoy, entre Leones y Córdoba, hace ya 30 años, pero en ese camino, hoy está la Universidad de Villa María, que le permite también a mucha gente de Leones o de la zona poder llegar a los que no llegaban a Córdoba en aquel momento, porque algunos tuvimos la posibilidad, la suerte de llegar a Córdoba, pero muchos compañeros de secundario y gente que hubiese querido, que inclusive tenía mucho más talento que uno, no pudo llegar a la universidad. Hoy la Universidad de Villa María viene a cubrir un poco esa demanda. Sí, claro, por supuesto, ha llenado parte del territorio, y perdón, no son 30 años, son 40 años, ojalá fueran 30, yo me quedo con los 30 tuyos, pero son 40 años desde que yo egresé. Entonces digo, hay un cierre, es traer la universidad más cerca de la gente, así que obviamente la Universidad de Villa María la Universidad Nacional de Villa María cumple un rol fundamental para toda un área que obviamente hace que la gente pueda educarse mucho más cerca de su territorio, mucho más cerca de su casa, ¿no? Claro, ahí también nos decías, Andrés, de tu historia también, esto de investigadores que cambian su lugar de trabajo, que pasan por ahí de lugares donde hay una concentración de investigadores muy grande hacia otros territorios, y que también eso es parte fundacional de la investigación en nuestra universidad, digamos, la investigación CONICET en nuestra universidad tiene un hito clave, que es la creación del CIT, del Centro de Investigación y Transferencia, que, como hablábamos un ratito antes de comenzar, promovió el traslado de investigadores hacia nuestra ciudad, ¿no? Esa experiencia, ¿cómo la viviste vos? Bueno, a ver, yo vuelvo un poquito atrás para contestar tu pregunta a lo que contaba Sergio, de que en su primera etapa se movilizó del campo a la ciudad, pero después de la ciudad de Leones a Córdoba, ¿no? Una segunda etapa de movilización. Yo en mi vida personal no tuve eso porque en la ciudad donde yo nací teníamos una universidad importante, ¿sí? La Universidad Nacional de La Plata. No sé, mi padre es psicólogo, mi madre contadora pública, o sea que ellos fueron los primeros egresados de cada una de sus familias en la universidad pública, y nosotros lo tomamos como natural, que era que uno terminaba la secundaria y entraba a alguna carrera universitaria. Claro. Y de 3 hermanos que somos, bueno, 2 logramos recibirnos, un hermano que es periodista y yo, bueno, que soy todo lo que ya conté. Pero sin embargo, a pesar de ser universidades grandes y de tener una vida que quizás me daba ventaja frente a otros compañeros por vivir en la ciudad en la que me había criado, todo esto de tener contactos en muchos lugares, en la provincia, bueno, en algún momento decidimos que para el desarrollo no solo personal en la profesión, sino también de la antropología, era bastante interesante poder movernos y salir del área metropolitana y venir a Córdoba. Y en el esto no lo he hablado con mucha gente, pero en los primeros años que estuvimos en Córdoba no existía la carrera. Entonces éramos investigadores solo de CONICET con lugar de trabajo en la universidad. Que a veces es un poco difícil de sostener eso porque nos dan el espacio físico, la infraestructura, pero no votamos, no podemos ejercer cargos de gestión. Entonces éramos como una cosa rara. Y en ese momento me tocó venir por una cuestión nada que ver a la Universidad de Villa María y la vi con muy buenos ojos, pero realmente no había cómo insertarse en la especialidad que nosotros teníamos. Tampoco era que esto era un desierto, obviamente, pero yo vi esta universidad como una posible salida. Después, bueno, tuvimos la carrera de antropología, entonces todo se centró ahí, ¿no? Pero me parece que este tipo de universidades del tamaño que tiene la de Villa María son universidades que tienen todo por hacer, tienen una perspectiva futuro muy importante, están bien ancladas en el territorio y en mi experiencia personal, participar en investigación en La Plata o en la UNC tienen como una cosa, un dejo todavía de centrarnos mucho en lo que pasa en la universidad, y cuando uno sale a territorio es ajeno a lo que sucede en el territorio. Yo creo que Villa María no tiene eso, o no debería tenerlo, ¿no?
ustedes seguramente comparten no solamente el espacio físico de la universidad, sino el de la ciudad con productores, con gerentes, con docentes, con ministros en la provincia, claro, diputados, etcétera, y eso es algo que es muy difícil en las grandes ciudades. Entonces, yo creo que eso es una ventaja estratégica que tiene Villa María y las universidades del tamaño de Villa María con respecto a las grandes universidades, ¿no? Donde a veces es hasta difícil encontrarse con los colegas. Y en su trabajo como directivos del CST, me imagino que recorren las universidades, los distintos centros. ¿Cómo ven la ciencia en este momento? ¿Por dónde está pasando la ciencia cordobesa? Ya sé que es una pregunta muy general, pero algunas apreciaciones que puedan decir. La ciencia cordobesa es una ciencia muy buena, es lo primero que tenemos que decir. Es una ciencia que está muy arraigada en el sistema científico-tecnológico. Hay referentes regionales, referentes nacionales, referentes internacionales, muy buenos en áreas extremadamente diversas. Entonces, ese problema, eso no es un problema, sino todo lo contrario, es una fortaleza. Si uno hace un FODA, esto aparecería en la parte de fortalezas del sistema universitario, y me gusta más hablar del sistema científico-tecnológico en general. Entonces, hay muy buenas personas trabajando con una gran expertise en el CEPROCOR, que pertenece a la provincia, en el INTA, en el INTI, en la Universidad Tecnológica Nacional, en las universidades nacionales que tenemos en el territorio, y en las universidades privadas, por supuesto. Hay fundaciones dentro del sistema que también lo que hacen es realzar todo lo que sea ciencia y acompañan el proceso de ese sistema científico-tecnológico. Así que no hay un problema de denominación de origen, ¿eh? Si uno tuviera que hacer denominación de origen, la ciencia cordobesa es muy buena y por sobre todo competitiva. Hay referentes muy buenos. Después podemos hablar de la situación real que estamos atravesando, donde ahí tenemos algunas complicaciones en cuanto a cómo retener personas que tienen expertise en determinadas áreas y hacer que puedan seguir haciendo ciencia y puedan seguir trabajando. De alguna manera, con Andrés tenemos la difícil tarea de sostener o ayudar a sostener el sistema junto con el Consejo Directivo del CST para evitar que esas personas no se vayan a trabajar a otros lugares, o por lo menos si se van a trabajar a otros lugares que tengan inserción en función de la expertise que tienen y no que cambien de rubro completamente. Así que esa es una situación un poco compleja, porque lo que nos pase hoy con todo lo que tiene que ver con personas altamente calificadas va a tener un impacto enorme dentro de 5 o 10 años, que son las nuevas generaciones. Es decir, lo que no podemos perder hoy es el semillero, para decirlo futbolísticamente, de las nuevas generaciones y los nuevos becarios y las nuevas becarias. Claro, la preocupación de eso, ¿no? De que lamentablemente por ese desfinanciamiento que tenemos, por la pérdida de poder adquisitivo del salario, realmente es muy difícil sostener, ¿no? Es muy difícil sostener a becarios, a investigadores. Nosotros lo vivimos cotidianamente en la universidad, los docentes también que renuncian, y bueno, eso es realmente uno estando desde lugares de gestión es una preocupación tremenda, ¿no? Es difícil sobrellevar estos lugares porque, bueno, uno está jugando todo el tiempo con algo que se desmorona de algún modo, ¿no? Sí, lamentablemente la situación y el contexto económico, pero político mayormente, ¿no? Es bastante... Está bastante alejado de cubrir las necesidades del sistema científico-tecnológico, ¿no? La verdad es que, como dijo Sergio, la ciencia cordobesa, pero la ciencia argentina, podemos decir, y extenderlo a todo lo que hacen nuestros colegas en el país, es de primera calidad a nivel mundial. Y si tuviéramos los recursos que tienen otros países de lo que llaman el primer mundo, sin duda seríamos y estaríamos en los rankings que se publican todos los años mucho más arriba de lo que estamos, ¿no? Y es simplemente una decisión política de fomentar
y de apoyar un poco más lo que ya existe, ¿no? Porque las infraestructuras existen, las estructuras, las universidades, CONICET, bueno, todo lo que conforma el ecosistema de ciencia y técnica sigue funcionando, pero sigue funcionando en un modo de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de todo, tenemos ejemplos de éxito a nivel internacional de muchas cosas que impactan no solamente a la producción en Córdoba, sino también en otros países. O sea, la producción, que puede ser la producción del agro, o puede ser la producción de conocimientos, ¿no? Ejemplos, un montón, y yo les voy a tomar un minuto simplemente para contarles un ejemplo de mi disciplina, y es que hace muy poco, la semana pasada, salió el resultado de un ranking internacional que se hacen. El gobierno nacional, el gobierno provincial, las universidades siempre están atentos a ver en qué puesto queda, ¿no? La Universidad de Villa María, dónde está la Universidad Nacional de Córdoba, dónde está el CONICET. Bueno, es un ranking que se hace sobre revistas científicas, algo muy chiquito, muy puntual, pero hay dos revistas de dos institutos del CCT Córdoba. Uno es el Instituto de Estudios Históricos y otro es el Instituto de Antropología de Córdoba. Los dos publicamos revistas de acceso abierto, revistas de arqueología, antropología, y los dos quedamos en un ranking mundial que se llama CIMAGO, en puestos que están dentro del primer cuartil. O sea, del 100% de las revistas estamos dentro del 25% de las mejores revistas a nivel mundial. No es a nivel provincial ni a nivel nacional, sino ni regional, es a nivel mundial. Y estamos compitiendo con revistas de grandes conglomerados editoriales, y ahí estamos dándole la lucha, ¿no? Entonces creo que eso es un ejemplo muy chiquito, pero también muy, muy concreto de la calidad de la ciencia y la investigación hecha en Córdoba, ¿no? Claro, sí, poner de relieve eso siempre. Y también, si les parece, ya podemos ir cerrando este primer bloque, vamos a un tema musical y dejar picando la pregunta en torno a algo que se habló recién en el intercambio con investigadores, con becarios, con personal de apoyo, con docentes, que es la importancia de promover la vinculación, ¿no? Un poco este programa, la data aplicada, lo hemos pensado también para eso, ¿no? Para de algún modo divulgar, poner en valor los procesos que ya se dan en la universidad, en el CONICET, de encuentro con el sector privado, con el sector público, de conocimiento puesto a jugar, ¿no? con el afuera de la universidad. Así que Gonza, siempre, bueno, le agradecemos a Gonza que está en la operación, siempre por todo el laburo y porque nos va indicando. Y bueno, y vamos a este primer y único corte que vamos a tener en este programa y volvemos a seguir charlando con Sergio y con Andrés. Viejo día vuelve, no hay nada diferente en vos.
Bueno, volvemos al segundo bloque de la data aplicada, este segundo programa de la segunda temporada. Bueno, disfrutando mucho la conversación con Sergio y con Andrés. Germán, bueno, recordamos que nos pueden seguir, ¿no? Pueden seguir en la data aplicada, en Instagram y en el canal de Sociales al Aire por YouTube. Y bueno, volvemos con esta pregunta que había quedado picando, ¿no? A ver, ha habido mucho ataque por parte de diferentes ámbitos, particularmente de redes sociales, específicamente de X o Twitter, en muchos casos, o campañas organizadas diciendo, bueno, la ciencia, la universidad no hace lo suficiente, ¿no? O no se vincula lo suficiente. Y a veces, bueno, desde estos espacios tratamos también de visibilizar o de dar respuesta a eso, sin caer, por supuesto, en discutir en el mismo nivel de quienes nos agravian, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ustedes eso, la vinculación con CONICET? ¿Qué perspectivas desde su gestión para eso? Bueno, en realidad la vinculación tecnológica es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo. Ahora ha tomado mayor auge porque en realidad la agenda que nos están proponiendo tiene 100% de vinculación tecnológica. Ese es el gran cambio conceptual que estamos teniendo y hay que reconocer que el sistema científico-tecnológico tiene la inercia suficiente como para no reaccionar lo suficientemente rápido como deberíamos. Entonces la agenda empieza a ser un problema, empieza a ser un ente pivotante que va a definir hacia dónde nosotros nos movemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es tratar de generar la mayor visión tecnológica por parte de investigadores e investigadoras y de becarios. Hay muchos becarios jóvenes que están ansiosos por hacer que sus investigaciones puedan repercutir dentro de la vinculación tecnológica, por supuesto, tanto desde las ciencias, de las mal llamadas ciencias duras como de las ciencias blandas. Son dos motes que ya han quedado muy, muy viejos en el tiempo. Siempre se trata de conseguir la vinculación con las empresas y de poder hacer que los resultados que tenemos de las investigaciones fundamentales puedan impactar de manera positiva en nuevos desarrollos que tienen que ver con defender una economía local, una economía regional. Bastante difícil cuando hay una apertura indiscriminada de productos que vienen de otros países que han hecho este proceso hace 50 años y tienen algunas líneas de manufactura que probablemente puedan ser puestas en cuestionamiento desde lo humano, desde lo social. Entonces, desde ese punto de vista, aportar todo lo que se pueda a resolver situaciones que nos permitan tener productos nacionales, productos locales que defiendan lo nuestro, es una impronta que necesitamos. En el último tiempo el Ministerio de Ciencia pasó a ser Secretaría de Ciencia y quedar dentro de un Ministerio de Industria, pero ahora hace poco el Ministerio de Agricultura con Industria se fusionaron, o por lo menos están bajo una misma órbita, no sé si permanente o por un tiempo, y resulta que Córdoba en esta nueva mirada tiene todo lo que es bioagroindustria, con industria y con ciencia bajo una misma mirada. ¿Ustedes eso lo ven como una oportunidad o por ahí al estar fragmentados los ministerios tenían capacidades de llevar adelante políticas de otra forma? ¿Cómo ven esa situación? Bueno, la primera cosa que debemos decir es que fue un impacto muy fuerte cuando nuestra provincia pasó de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología a tener una secretaría que dependía de otro ministerio. Eso fue bastante complejo para todos nosotros porque de alguna manera emulaba, o por lo menos en ese momento emulaba lo que pasaba a nivel nacional, que pasó exactamente lo mismo. Por suerte hoy la Secretaría de Ciencia y Tecnología depende del Ministerio de Agroindustria. Hay una apertura a escuchar al sistema científico-tecnológico, por lo menos lo hemos vivido en carne propia, digamos. Hay una posibilidad de diálogo, hay una posibilidad de construir programas, o por lo menos ideas para construir programas, y que eso lleva necesariamente a tener una mayor vinculación tecnológica de todo lo que es el sistema científico-tecnológico. Digo, vinculación tecnológica en todos sus niveles, en esa ciencia dura y en esa ciencia blanda, ciencia dentro de las sociales. Eso está contemplado dentro de estos programas.
Estamos trabajando tanto en la Secretaría de Ciencia y Técnica, a cargo de Gerardo Oro, como directamente con el ministro Busso, en charlas y en tratativas para poder generar algunos programas que nos permitan vincularnos con empresas. Eso tiene que ver básicamente con 3 ejes generales. Uno tiene que ver con tratar de tener un mapa de capacidades instaladas dentro del sistema científico-tecnológico, emular un poco lo que era el sistema nacional de equipamientos y de capacidades. Eso por un lado. Una segunda parte, muchas personas que son personal de apoyo de CONICET, son personas extremadamente especializadas en una temática particular. Es tratar de ver si podemos generar un programa que nos permita mantener a ese recurso humano altamente calificado. Hoy no tenemos exactamente el detalle de la norma, digamos, pero estamos trabajando en construirla. Y la otra tiene que ver con un viejo anhelo de CONICET, que tiene que ver con hacer cada vez más fuerte la T final, digamos, que tiene que ver con tecnología. Y estamos tratando de analizar un programa que CONICET ya lo tiene armado, que son investigadores e investigadoras en empresa. Entonces estamos trabajando con la provincia, tratando de encontrar una tercera pata para esta silla, que tiene que ver con incluir todo lo que tiene que ver con la parte impositiva de las empresas, para ver si podemos gestionar que nuestros investigadores o investigadoras puedan insertarse dentro de la empresa y generar un vínculo que tiene que ver con lo público y lo privado, que sea sinérgico y beneficioso para todas las partes. Claro, ese es un punto, incluso un objetivo de este programa, ¿no? Porque lo que también charlamos muchas veces es la cantidad de prejuicios que en muchos casos hay, ¿no? Prejuicios desde el ámbito de la investigación, de la universidad, del CONICET, prejuicios también del lado de las empresas, y cómo podemos ir haciendo para eso, desarmarlo, ¿no? Sentarnos, charlar. Sí, yo tengo una opinión particular sobre el tema. Y en principio, cuando uno habla de empresas, tiene que preguntar qué empresas, ¿no? Porque hay empresas de base tecnológica, hay empresas dedicadas al agro, pero también hay otras empresas que tienen que ver con cuestiones más, no sé, virtuales o más sociales, ¿no? Entonces, CONICET lo que ofrece es una gama de temáticas o de áreas de investigación en áreas de conocimiento que abarcan todas las ciencias. En general, la vinculación con empresas va por las ciencias más duras, pero también hay que pensar y empezar a repensar la vinculación con las ciencias más blandas. Él dice que esta dicotomía no existe, a veces en la práctica existe, pero la verdad que sí, también se va desdibujando. Y en eso yo pienso que hay muchas empresas que se verían beneficiadas en cuestiones que tienen que ver con los procesos productivos. Yo sé que quizás un ingeniero es el más, los ingenieros que hacen procesos industriales son los indicados, pero también en las relaciones interpersonales puede haber gente de las ciencias sociales y de las humanidades que permitan mejorar, ¿no? Y afinar un poco esto que digo yo, ¿no? Los procesos, lo que lleva desde un producto, una materia prima, a algo que termina en las manos de un consumidor. Cuestiones de administración económica de recursos humanos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente en CONICET y en el CONICET de Córdoba que trabaja con ese tipo de temáticas y que quizás las empresas no piensan en eso. Piensan en un químico, en un físico, en alguien de laboratorio, en alguien que esté en el campo analizando algo sobre las semillas o la humedad del suelo, etcétera, etcétera, minería. Nosotros tenemos becarios y becarias que trabajan en otras provincias con el sector minero y son de las ciencias sociales. Y lo que hacen es analizar, por ejemplo, los campamentos mineros, y en esos campamentos mineros cuáles son las relaciones y cómo se pueden mejorar las relaciones entre la gente que está en la base y los que tienen que salir a prospectar o a las minas. Son cosas que quizás uno no se da cuenta, pero en el sistema científico y en el sistema científico cordobés se viene generando desde hace muchos años. Entonces quizás eso, y ustedes empezaron este bloque con vinculación, y para mí hay como dos patas de la vinculación. Uno es todo esto que venimos hablando, y lo otro es la vinculación con lo que se llama el público general, que no existe. El público general siempre
el público es bien específico, porque el que los escucha a ustedes sabe que los va a escuchar, que nos va a escuchar a nosotros. Esto no va a llegar a todos, pero bueno, focalizar cuáles son esos grupos y tener una estrategia de vinculación a través de la comunicación. Que eso también, digamos, Sergio dijo hace un rato que la nación, la provincia, o vos decías que por Twitter se bajan agendas, pero nosotros no estamos tomando esos mismos recursos, esas infraestructuras electrónicas para darle a conocer a estos públicos generales qué es lo que hacemos en Ciencia y Técnica en Córdoba. Entonces ahí hay una falencia, pero que yo creo que tiene que ver con cómo está construido CONICET en general, en donde el área de comunicación es relativamente nueva y a veces, bueno, los recursos humanos y de infraestructura no alcanzan para contar todo lo que se hace. No tenemos 3.600 personas en Córdoba, si contáramos de un minuto de cada persona, no nos alcanzaría, o la gente no escucharía todo. No, por supuesto. Entonces creo que son esas dos cosas. La vinculación, entendida como vinculación tecnológica con empresas, pero también, o sea, con el sector productivo, pero también con el gobierno, ¿no? Con el gobierno, los gobiernos locales, el tercer sector, ¿sí? Porque muchas veces nos olvidamos, pero el tercer sector, las ONG, son las que mueven mucho o reclaman mucho del conocimiento que se genera en estos ámbitos científicos, ¿no? La Universidad de Villa María hace ya 2-3 años ha empezado con unos programas, con un programa de investigación que se llama PEIDI, que incluye investigación en la universidad y el sector, lo que está del alambrado para afuera. No solo el sector productivo, sino todas las otras cosas que vos nombrabas. Y en este programa nació un poco con la idea de entrevistar a los 9 primeros proyectos PEIDI y nos hemos sorprendido en el programa de que algunas entrevistas eran del tipo de, bueno, qué hace la empresa, qué producen, cuándo lo van a meter en un frasquito y cuándo lo van a poder vender y qué va a transformar en la vida de nosotros. Pero también otros proyectos nos han sorprendido el trabajo que vienen haciendo con, por ejemplo, estudiar la memoria o estudiar el comportamiento de juventudes o grupos focales, o interpretar el comportamiento de consumidores. Bueno, hay un montón de cosas que la ciencia también tiene para aportar en ese sentido, para entendernos y poder comprender cómo funciona la sociedad, ¿no? Bueno, de esa manera, yo escuchándote, esos 9 proyectos de los cuales vos hablas, hay una institución que decidió generar una convocatoria, generó una política para poder financiarlas y tuvo la apertura para ir desde algo que se pone en un frasquito hasta algo que tiene que ver con un rol mucho más social. Entonces, ahí está la esencia de todo esto, digamos. Un sistema científico-tecnológico se construye y básicamente, como la agenda siempre la define quien tiene el dinero para la financiación, porque así funciona, digo, las instituciones pueden trabajar en eso si ellas mismas lo financian. Entonces siempre hay una agenda que está por fuera o que sobrevuela ese sistema científico-tecnológico. Creo que un desafío que tenemos, y con Andrés nos hemos puesto la camiseta para poder ver si podemos revertir esta idea que anda dando vueltas, de que tiene que ser más amplia la convocatoria, tiene que ser más amplia, digo, las convocatorias que tiene la provincia, que tienen las universidades nacionales. Tenemos que ayudarnos entre todos dentro del sistema científico-tecnológico a entender la diversidad, porque en realidad parte de no entender la diversidad proviene de nosotros mismos. Entonces, me parece fantástico que la Universidad Nacional de Villa María pueda estar apostando a estos 9 proyectos en un abanico sumamente interesante de disciplinas y subdisciplinas, pero hay una definición política. Hay una definición política de la institución en promover eso. Eso no está ocurriendo en todos los niveles. Y cuanto más arriba nos vamos en estructura, digo, cuanto desde más arriba se mira el sistema científico-tecnológico, esa correlación se va perdiendo. Y esa correlación parece ser, que es justamente lo que enardece a Andrés, tiene que ver con que las cosas no necesariamente tienen que estar en un frasco para hacer vinculación tecnológica. Quizá la palabra correcta debería ser vinculación con gobierno, vinculación con empresas, vinculación con la sociedad en cualquiera de sus líneas, con el tercer sector, como dice Andrés, ¿no? Me parece que por ahí deberíamos ir caminando. Claro, vinculación de la producción de conocimiento, ¿no? En general, que bueno, hay
nosotros formamos parte del campo de la producción, ¿no? Siguen haciendo investigación y también pensando en que sin eso no hay forma de que el país se desarrolle ni las condiciones de vida mejoren, ¿no? Sin ciencia, tecnología, sin desarrollo e innovación. Bueno, ahora son ya 35 los proyectos en esta segunda convocatoria que aprobamos, o sea que es todo un desafío incluso de gestión. Y esto me parece muy interesante lo que vos planteabas, Sergio, ¿no? Esta cuestión de la agenda. Lo has dicho muchas veces hoy. Evidentemente es una preocupación de ustedes, de la gestión del CCT Córdoba, de CONICET, de decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas para nosotros ir marcando hacia dónde queremos ir y que no ser conducidos todo el tiempo, ¿no? Bueno, de alguna manera hay algo que para mí es directriz que tiene que ver con la cadena de valor del conocimiento. Hace poco hablaba bastante sobre este tema, que tiene que ver con esto, ¿no? La cadena de valor del conocimiento es como una especie de eslabones engarzados, y es mucho más que esos eslabones, donde cada uno de nosotros tenemos un rol para cumplir. Tenemos que entender que el sistema científico-tecnológico, si lo mapeás sobre esa cadena de valor del conocimiento, vos te vas a asegurar que todo el mundo tenga su asiento y todo el mundo tenga la capacidad de producir en esa cadena de valor. Esa cadena de valor puede terminar en un frasquito con algo que vendés dentro en una góndola, pero eso puede terminar y puede impactar en una acción concreta de una parte gubernamental, en un ministerio, en una secretaría. Entonces, si uno piensa a esto como mucho más grande de como lo hemos pensado siempre, porque ese es el desafío, es ponerlo sobre la mesa y lograr imaginarnos no una utopía, sino algo concreto que uno puede realizar sumando a todos los actores. Esa cadena de valor de conocimiento es una agenda en sí misma. Si uno lo logra mirar y logra diseccionar partes que después van a conformar el todo, ahí tiene acceso desde un tecnólogo, desde un vinculador, desde el que hace ciencia básica, desde el que tiene que ir a conversar con la empresa para ver cómo sigue adelante. Pero hay una decisión que no tenemos todavía, o al menos yo no la vislumbro, y es que el sistema científico-tecnológico de nuestra provincia, para no irnos al país, de nuestra provincia, todavía no estamos amalgamados con una idea, o con 2 o 3 ideas directrices que nos lleven a ese lugar. La cadena de valor de conocimiento es una idea que, insisto, es una agenda en sí misma y deberíamos bregar para tenerla y para consolidarla todos los días. Sí, importantísimo esto, ¿no? Nosotros, un poco en la experiencia nuestra, las instituciones, las empresas, quienes se acercaron a la universidad o con quienes nos encontramos en estos proyectos pedidos, han sido totalmente distintos, desde gente que hace un software y que a partir de ese software se puede aprender, se puede enseñar matemáticas en colegios secundarios, entonces pensaron cómo desarrollar un nuevo software que sea específico para esto, hasta gente que estudió en Córdoba registros de la dictadura para poder detectar algunos patrones comunes que implicaran alguna cuestión que venían desarrollando en este grupo, hasta gente que trabajó en un carbón para desactivar una bacteria que hay en un lugar, o cómo aprovechar el sobrante de un biodigestor para un fertilizante en un lugar, ¿no? Me parece que en un principio parecía que que la universidad tome la decisión de apoyar proyectos PEIDI era más orientado a las ciencias básicas, pero las ciencias sociales y las ciencias humanas reaccionaron de la misma manera y hasta con más proyectos que en las ciencias básicas, porque es una provincia que es muy rica en todo este tipo de actividades que se pueden desarrollar. Sí, la verdad que sí. Y bueno, uno lo piensa esto, como decías vos, Sergio, esa cadena de valor está ahí, ¿no? O sea, emerge de esto y emerge de la potencialidad que hay también. A uno le preocupa a veces que haya estos impulsos tan destructivos del sistema y que en realidad no se esté poniendo el sistema a trabajar en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, la verdad que súper interesante pensar también en las trayectorias de cada uno de ustedes, tan disímiles. Sobre fin del año pasado pudimos entrevistar a Baruch, vino a la Universidad de Córdoba y bueno, tuvimos una charla.
Y sobre el final, él decía que no hay mal que dure 100 años. La ciencia ha pasado y volverá a pasar instancias en donde por ahí hay más posibilidades o más recursos, más financiamiento y otros momentos como este. ¿Cómo ven la ciencia? Y que sí decía que por ahí esos momentos, cuando se hablaba recién del semillero, de interrumpir procesos que después cuesta volverlos, pero ¿cómo ven la ciencia de los próximos años? Si tuvieran que hacer una mirada futurista. Una pregunta no muy fácil en esta época. La ciencia, siempre las cosas van a pasar. Todas las cosas pasaron y las cosas van a seguir pasando. Así que quedémonos tranquilos, la vida sigue adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quizá no es la respuesta directa, pero ya la voy a encontrar a esa respuesta directa. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados cuando el viento cambie, ¿no? Cuando el viento cambie tenemos que estar preparados para saber qué sistema científico tecnológico queremos. Por eso yo insisto, y hoy dije tantas veces la palabra agenda. Tenemos que tener agenda para poder trabajar y poder generar, no sé, será el plan 2050, el plan 2040, no sé cuál es el número que nos va a corresponder cuando cambien los vientos. Tenemos que ser capaces de pensar cuál es el sistema científico, tecnológico y de innovación que queremos. Si no tenemos la capacidad de hacer, y eso no lo hace una persona, eso no lo hacen dos personas, eso se hace de forma colectiva. Y eso implica trabajo, implica muchas horas de discusión, muchas horas de ponernos de acuerdo y muchas horas de no estar de acuerdo. Así funcionan estas mesas. Entonces, yo creo que más que aventurarme de cómo va a ser, desde ya te digo, vamos a tener un sistema científico tecnológico de calidad, porque es lo que hablábamos antes. Tenemos plantado una cantidad de capacidades. Si logramos sostenerlas, si logramos mantenerlas en pie, vamos a estar preparados para poder construir desde ese punto. Entonces no vamos a partir de cero. Y como ustedes también lo dijeron hace un rato, es mucho más fácil destruir que construir. Construir lleva años. Necesitamos mantener lo que tenemos, necesitamos mantener por sobre todo lo más costoso que tiene el sistema científico tecnológico, que son las personas que tienen expertise. Ese es el punto clave de todo esto. Tenemos que asegurarnos que esas personas sigan dentro del sistema y sigan haciendo cosas. Entonces, me atrevo a decir que en esta proyección que vos me preguntabas, yo diría que si logramos estos puntos chiquitos, que se van a transformar en cosas gigantes cuando los tiempos cambian, cuando los vientos cambian, seguro vamos a tener un sistema científico, tecnológico y de innovación preparado para los desafíos que vamos a tener dentro de 4, 5, 10 años. Mi opinión sobre esto. Bueno, difícil hacer futurología también, ¿no? Sí. Pero me voy a apoyar un poco en mi expertise disciplinar, que estudio las cosas del pasado. Entonces yo creo que lo que hay que ver es un poco las reglas del juego han venido cambiando, no en este último gobierno, en el anterior y en el anterior, y se ha ido focalizando mucho en esto de la vinculación tecnológica y de la relación con empresas en particular, ¿no? Empresas productivas. Y yo creo que en estos últimos 2 años, lo que se ha marcado mucho es la cuestión, vos hacías una pregunta hace un rato de ¿qué es la ciencia? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Qué hacemos los científicos? Bueno, la respuesta o las preguntas que se hacía no era exclusivamente de los científicos, sino de los científicos sociales. Yo creo que iba para ese lado, ¿no? La crítica. Ahora, como el ecosistema, el medio ambiente, el ambiente va cambiando, la gente se va adaptando y los científicos sociales se van adaptando y ya estamos hablando de todo esto que hablamos hoy, ¿no? De científicos sociales en empresas, en organismos gubernamentales, ONG, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la ciencia en el futuro inmediato va a ir por ese lado, no es que esto va a parar. El tema es cuando cambien los vientos, como dice Sergio, cuánto de esto va a quedar. Porque si uno mira hacia el pasado, la ley de educación superior del gobierno menemista fue muy criticada, se hicieron marchas, la carpa blanca, etcétera, 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 pero la ley se implementó, la CONEAU se creó
y sigue con nosotros, y está más viva que nunca. Entonces, son un montón de instrumentos, de herramientas, de dispositivos que se van creando y que nos van marcando la agenda. Entonces, la pregunta más bien es no sería cómo va a ser la ciencia de acá a unos años, sino qué nos va a dejar la legislación actual con respecto a cómo regula y cómo marca agenda sobre la ciencia. Y sobre eso, o sea, seguramente habrá una ciencia de calidad y con estas conversiones también, ¿no? Con esta más multidisciplinariedad, desdibujándose este límite de ciencia dura, ciencia blanda. Bueno, yo creo que por ese lado podría ir. El tiempo lo dirá, espero no estar tan errado. Claro, y pensaba en el camino de la lucha también, ¿no? Ya tenemos fecha para la próxima marcha federal universitaria, que va a ser el 12 de mayo, y yo pensaba también en la historia tuya personal, Sergio, que nos contabas recién, ir a caballo a la escuela primaria, seguramente una escuela rural, y bueno, eso significa una lucha de toda una vida, ¿no? Y de muchos de nosotros que sin la universidad pública gratuita no hubiésemos podido estudiar, y que lo que se juega es defender eso, ¿no? También no hay universidad sin ciencia y técnica. Esta frase también que ha promovido el CIN me parece que es muy significativa, y me parece que hay un punto clave, ¿no? La lucha como camino. Sí, definitivamente la primera situación de cambio que ha tenido el actual gobierno ha tenido que ver con la primera marcha federal. La primera marcha federal con más de 1 millón de personas puestas en la calle, creo yo que fue el primer momento donde pusimos el cuerpo y le hicimos entender que ese no era el camino. A ver, eso cambió completamente su forma de mirar, su lógica, cambió su agenda. No, pero por lo menos tuvieron que detenerse un momento a pensar a ver qué es lo que podían hacer. Yo pensaba recién, hilvanando con lo que decía Andrés, el primer gran cambio que hubo en el sistema científico ocurrió también en el menemismo y estuvo de mano de Del Bello. Del Bello hizo cambios tan drásticos que nos siguen acompañando hoy. Digo, la separación entre CONICET y la agencia, entre quién financia los subsidios, quién financia sueldos, lo venimos arrastrando. Es cierto, los coletazos no terminan abruptamente, empezaron abruptamente, no van a terminar abruptamente, pero vamos a tener que estar preparados. Yo creo que, tomo mi caso, ya que lo volviste a plantear, yo cuando iba a caballo al colegio no tenía idea de que existía un sistema científico tecnológico, pero de alguna manera no sabés que sos protagonista de una historia que después con el correr del tiempo la podés capitalizar, la podés materializar, y de alguna manera era una lucha contra las condiciones sociales que vivíamos con mis padres en el medio del campo, y eso nos servía para avanzar. Yo creo que todos nosotros, volviendo a los roles de cada uno, todos nosotros hacemos una lucha permanente cuando hacemos bien nuestro trabajo, cuando realizamos nuestra tarea. El problema es algo de lo que decía Andrés: cómo contamos eso, cómo hacemos que los que no estamos dentro del sistema de ciencia y tecnología sepan cuál es el día a día nuestro. Ese día a día nuestro está como encerrado en los laboratorios, está encerrado en las oficinas, está encerrado adentro de los edificios. Esa es una deuda que tenemos y nosotros no logramos salir todavía a explicarle a la gente qué es lo que pasa, qué nos pasa, qué nos va a pasar si esto sigue de la misma manera. Así que la lucha, se acabaron los tiempos de la nota para pedir cosas. La lucha de las marchas han sido fundamentales para cambiar el rumbo de lo que tiene que ver con el financiamiento universitario, y pese a eso estamos llegando a la Corte Suprema con el problema del desfinanciamiento de las universidades. Entonces, digo, es un camino arduo, vamos a tener que hacer mucho más marchas, vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que mostrarnos, que nos vean y estar todos juntos. Estar todos juntos. Nosotros siempre tenemos una tendencia a reducirnos a la parte sectorial que nos corresponde. Esta es una lucha que la tenemos que hacer completa. Y claramente, ya estamos en una etapa, digamos, esto ha ido increciendo,
con todo lo que ha pasado con el financiamiento universitario, estamos en un eje que ya es legal, ¿no es cierto? Que ya escapa solo la voluntad de salir a la calle, sino que ya hay repercusión legal de las cuestiones que se dan, tal es una ley nacional que no se cumple. Así es. Bueno, Muy bien. me quedo un poco con esto, Germán. Bueno, la verdad, primero agradecerles profundamente, Sergio, Andrés, por la visita, por las palabras. Me quedaba resonando esto, la lucha, el deseo de saber, el deseo además de poder transmitir ese conocimiento, de que otros puedan recorrer el camino que uno recorrió, de conocimiento, de búsqueda de ese saber, me parece que es algo fundamental, ¿no? Sí, agradecerles que hayan podido venir. Hoy tuvieron una agenda con bastantes actividades, no han almorzado todavía, ya son las 3 y pico de la tarde y no han almorzado. Agradecerles, esperar que se hayan sentido cómodos en la entrevista y que hayamos sido buenos anfitriones. Nos quedan un montón de reflexiones que han hecho, nos quedan algún camino que han marcado, la importancia de haberse reunido también con investigadores hoy. Para los investigadores la presencia de ustedes acá ha sido importante. Y bueno, y seguramente seguiremos encontrándonos en el camino, en todo lo que tenga que ver con ciencia, defendiendo la universidad, defendiendo el sistema científico, pero también marcando agenda y desarrollando actividades que puedan mostrarnos ese futuro. Acá Gonzalo nos está haciendo alguna seña de que ya estamos en hora. Así es, así que bueno, vamos a ir terminando ya este programa, el segundo de esta temporada. Y bueno, la verdad que debo nuevo agradecerles y bueno, invitarlos al próximo jueves, que seguramente vamos a tener otro de estos proyectos paid y que ya lo vamos a estar anunciando por las redes. Bueno, para conocer en este caso puntualmente, ¿no?, una experiencia de trabajo entre investigadores y sector público-privado. Bueno, agradecerles y nos vemos el jueves que viene a las 2:30 de la tarde, otra vez por acá. Al hombre y le aguanta la mirada. El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. Apretados en un subte, como aguanta la mirada. El pasaje saludó